¿cierto? Debemos estar a cuentas con Dios y no solamente con Dios, sino que con nuestro prójimo. Y es por eso que en esta noche me ha tocado dar el tema de el plan de redención. Entonces aquí, bueno, le voy a preguntar a hermano Carlitos. Hermano Carlitos, ¿qué es para usted el plan de redención? Muy bien. Buenas noches con todos, hermanos. Bueno, el plan de la redención es, por decir, los sucesos que tienen que realizarse a través del tiempo, ¿no? A través de las varias etapas de la historia de esta tierra, donde Jesús viene acá a la tierra y da su vida por su pueblo y redime al pueblo. Ese es el plan de la redención. Muy bien, muchas gracias, hermano Carlitos. Bien, voy a compartir aquí mi pantalla. Muy bien, y aquí nos dice el plan de redención. Y el versículo de esta noche está en Juan 3:16, que es un versículo muy conocido, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo muy conocido, creo que muchos lo sabemos de memoria, pero un versículo que tiene mucho significado para nosotros. Vamos a continuar. Muy bien, vamos a ver qué pasaba al principio. Y les voy a pedir aquí, vamos a participar mucho, les voy a pedir a los hermanos que me ayuden a leer diferentes textos y vamos a ver en Génesis 1:26. ¿Qué pasaba al principio? Génesis 1:26. Y el hermano que lo tenga, por favor, me ayuda con la lectura. Génesis 1:26. La palabra del Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Muy bien. Vemos aquí, muchas gracias, mi hermanita Elsie. Vemos aquí que el hombre fue creado, dice, aquí Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vemos que el hombre fue creado ¿a qué? A semejanza de Dios, ¿cierto? Y también vemos que, ¿qué más pasaba? ¿Cuál era la tarea del hombre? Ahí mismo en el versículo dice, y señoré sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la bestia y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, aquí vemos dos preguntas. Dice, ¿cómo explican las escrituras la naturaleza de Adán y Eva al ser creados? Vimos que eran de naturaleza ¿qué? A semejanza de Dios. ¿Y en qué encontraban ellos placer? Vemos en la naturaleza, ¿no? Adán, supongo que el trabajo que tenía, bueno, de hecho, en muchos libros de la hermana Ellen White, nos dice que no era un trabajo tan pesado como ahora lo es el campo, trabajar en el campo, ¿verdad? Entonces, Adán y Eva se enseñoreaban, encontraban placer en trabajar en la naturaleza y trabajar con los animales. Y bueno, sabemos que hay una gran diferencia entre ser la misma imagen de Dios, que sabemos que solo Cristo es la misma imagen de Dios, que eso lo encontramos en Hebreos 1:3, y otra cosa es ser creado a semejanza de Dios, ¿sí? Para que no nos confundamos. Vamos a continuar. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo eran las cosas al principio? Vamos a ver lo que nos dice Génesis 1:31. Dice así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Cómo fue hecho todo? ¿Más o menos bien? ¿Faltó por ahí algún detalle? No, ¿verdad? ¿Qué nos dice este versículo? Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno
Y no solo queda en bueno, sino dice en gran manera. Es decir, bueno, aquí puse un paisaje, pero ni siquiera podemos imaginarnos la hermosura del Edén, ¿cierto? Aún en nuestras épocas con pecado, podemos ver la hermosura de la creación de Dios. Entonces vemos que era bueno en gran manera. ¿Y qué más nos dice en Job 38:7? De igual manera, si algún hermano tiene este versículo, por favor, le voy a pedir que me ayude con la lectura. Job 38:7. Amén. La palabra del Señor nos dice, cuando las estrellas del alba juntas alababan y todos los hijos de Dios daban gritos de gozo. Muy bien, entonces vemos que toda la naturaleza alababa a Jehová, porque todo lo que Jehová hace es bueno en gran manera. Entonces vemos este cuadro hermoso, vimos que Adán y Eva fueron creados a semejanza de Dios, ¿cierto? Y ahora vemos que la naturaleza era buena en gran manera y que todos los seres alaban a Jehová. Vamos a continuar. Y aquí hay una cita muy interesante que nos dice, mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbaba las armonías celestiales. Y qué hermosa cita, porque mientras leía esta última parte que decía, no había nota discordante que perturbaba las armonías celestiales. Y recordaba que cuando hacíamos repasos del coro, siempre al principio es un poco complicado, ¿no? Hasta que todos podamos estar afinados, todos agarren su voz, las contraltos se graben su voz, los tenores, los bajos, las sopranos, pero para llegar a ser un coro que suene bien, sin una nota discordante, requiere mucho trabajo, mucha práctica. Y está comparando estas notas, esta música que cuando uno escucha un coro muy bonito, a uno le gusta, ¿no? Se escucha tan lindo el sonido de las voces, todo tan armonioso. Y aquí se está comparando estos tonos armoniosos a cómo era la adoración en el cielo. Todos reconocían y obedecían a Dios, amaban al Señor y lo hacían de manera desinteresada. Era una perfecta paz, no había una sola nota discordante, ¿no? No había nadie que se desafine por ahí ni un poquito. Todo era perfecto. Pero podemos ver que lamentablemente cuando llegó el pecado, todo esto terminó. Pero vamos a continuar. Muy bien. Ahora, vamos a ver las consecuencias de la caída. Y vamos a ver en Génesis 3, del 17 al 19, ¿qué nos dice? Génesis 3, del 17 al 19. Dice así, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos que cuando todos obedecían a Dios, cuando todos eran fieles y leales a Dios, como leímos en la cita anterior, no había una sola nota discordante, ¿cierto? Pero ahora entra el pecado y todo cambia. Y vemos la comparación, voy a volver a la imagen del principio,
un paisaje hermoso, lleno de vida, un color verde vivo, ¿cierto? Y de repente el Señor da una sentencia y vemos cómo se convierte en esto. Y dice en el versículo 18 que leímos, decía, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y yo decía, qué triste de haber sido para Adán, que él se deleitaba en trabajar en el campo, se deleitaba cuidando los animales, y de repente ahora empieza a ver que en las flores empiezan a ver ¿qué? Espinos y cardos. De repente los animales ya no obedecen a su voz, ya se ponen agresivos. Y vemos cómo esta nota discordante empieza a entrar aquí. Y vamos a ver también lo que nos dice en Romanos 5:12. Si algún hermano lo tiene, por favor me ayuda con la lectura. Romanos 5:12. La palabra del Señor dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y vemos que la consecuencia del pecado trajo ¿qué? La muerte. Y se cumple lo que decía en Génesis 3:19, pues del polvo eres y al polvo volverás. Y vemos las consecuencias de desobedecer a Dios, de no ponerle a Él en primer lugar. Y nos tocó a nosotros vivir estas consecuencias, ¿cierto? Y ahora más que nunca que estamos viviendo en los últimos tiempos, creo que vemos más espinos y cardos que nunca. Vemos la naturaleza gimiendo, vemos la muerte, ¿cierto? Alrededor de nosotros, como familiares, amigos, cada vez mueren a veces de maneras inexplicables, ¿cierto? Y todo esto se cumple por las consecuencias del pecado. Y bueno, aquí quería poner esta imagen para que podamos imaginarnos un poco cómo era el antes y el después, ¿no? Vamos a imaginarnos que este era el Edén y todo tan bonito, todo tan perfecto, todo verde, sin espinos, y de repente empieza a haber que sequías, hambrunas, ya las hojas no son tan verdes como antes, el cielo contaminado, el aire que se respira ya no era el mismo, y vemos cómo el pecado ha traído todas estas consecuencias. Y aquí hay otra cita que nos dice, al osar despreciar la voluntad de Dios en un punto, nuestros primeros padres abrieron las puertas a las desgracias que inundaron el mundo. Toda persona que siga su ejemplo cosechará resultados parecidos. El amor de Dios es la base de todo precepto de su ley, y el que se aparte del mandamiento labra su propia desdicha y su ruina. Y me pareció muy interesante la parte que dice, nuestros padres abrieron las puertas a las desgracias que inundaron el mundo. Y mientras leía esa frase se me venían todas las desgracias que vemos en el mundo. Escuchamos mucho de inundaciones, en especial en nuestro país, ¿cierto? El fenómeno del Niño, que va a haber también escasez de comida. Vemos muchos terremotos que lamentablemente también sufren muchas personas inocentes. Vemos incendios, vemos huracanes, de todo. Y solo por un pecado, que muchos podrían decir, bueno, pero no era tanto, solo comieron un fruto. Pero como leíamos en esta parte, al osar despreciar la voluntad de Dios en un solo punto, fue un punto. Capaz en todo el resto de los mandamientos que Dios les dijo a Adán y Eva, lo obedecieron, pero solo bastó un pequeño punto para que abran las puertas a todas estas desgracias que estamos viendo. Y esto por no nombrar todas las desgracias que estamos viviendo en el mundo. Y no solo en la naturaleza, sino que también acarreó desgracia que en la humanidad.
¿Y qué vemos ahora? Vemos algo que es muy común en nuestra sociedad, que son las enfermedades mentales. Y yo me he quedado tan asombrada porque ahora todos son enfermedades mentales. Somos una generación tan débil mentalmente, ¿verdad? Como nunca antes, que todo el mundo necesita psicólogo, todo el mundo necesita estar por aquí, por allá, porque somos tan débiles mentalmente. Vemos secuestros de niños inocentes que de repente salen a la calle y no vuelven a ver nunca más a sus padres. Los robos, los asaltos, y lo estamos viviendo en nuestro propio país. Ya no hay seguridad. Vemos peleas, gritos. ¿Por qué los hogares ahora ya no son como antes? ¿Por qué ahora los hogares no duran? Máximo 2, 3 años y ya se están destruyendo los hogares. Y vemos sin fin de enfermedades, ¿cierto? Ya el cáncer quedó atrás. Ahora enfermedades tan extrañas, raras, inexplicables, que aparentemente no tienen cura. Y todo esto, tanto consecuencias para el ser humano como en la naturaleza, fue por lo que leímos aquí, que se despreció la voluntad de Dios en un solo punto. Y no solo queda ahí la cita, sino que dice que lo mismo va a suceder ahora con nosotros, los que quieran seguir el ejemplo de Adán y Eva, porque muchas veces podemos decir, bueno, pero yo sí obedezco en esto o tal cosa, yo sí hago esto y lo otro, pero a veces es tan difícil justo en ese punto que sabemos que más nos cuesta, ese punto puede estar abriendo las puertas para consecuencias que ni nos imaginamos, ¿cierto? Y fue lo que pasó con Adán y Eva. Vamos a continuar. Y aquí hay una pregunta, dice, ¿bajo qué poder quedó la humanidad? Y antes de contestar esta pregunta, quiero que recordemos una historia que es muy conocida para todos, que es la historia de José. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 37. Génesis 37 y vamos a leer desde el 24 hasta el 28. Dice así, y le tomaron y le echaron en el pozo, pero el pozo estaba vacío, no había agua en él. Versículo 25. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas y bálsamos y mirra, e iban para llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Versículo 27. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que es nuestro hermano, es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. Y versículo 28. Y cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José del pozo y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Es una historia que todos conocemos, y me ponía a pensar qué duro debió ser para José que sus propios hermanos lo vendan como un esclavo, porque uno generalmente espera estas actitudes o actitudes malas o que hablen mal de ti, de la gente de afuera, ¿no? Pero ¿cuánto duele cuando tu propia familia o tus propios amigos o la gente en la que más confiaba te da la espalda? ¿Y qué pasa? No solo eso, no solo le apuñalan por la espalda, no solo le trataban mal a José, sino ¿qué hacen? Van más allá y lo venden como esclavo. Y yo no me puedo imaginar la desesperación de José saber de que es vendido como esclavo. No sé si alguien de los que estamos aquí en esta reunión en esta noche alguna vez ha experimentado la esclavitud de manera literal. Creo que de manera personal yo nunca he sido esclava de nadie, ¿no? Y de repente un joven que lo tenía todo pasa a ser esclavo. Y no lo venden cualquier persona, sino su propia familia.
sus propios hermanos y va a una tierra completamente extraña. Y esto era lo que pasó con José, un joven que tuvo que aprender a confiar en Dios en los momentos más difíciles de su vida. Y hablando de esclavitud, también me hizo recordar en las épocas donde iban al África y qué pasaba con estas personas. No sé si han visto documentales, han leído un poco de la historia, pero me acuerdo que mi papi una época compró era como una serie, es una serie que habla de un chico que se llama Kunta Kinte, un africano. Sí, no sé cuántos de aquí lo han visto. Y qué triste la historia, ¿no? Yo me acuerdo que lo vi cuando tenía que unos 13, 14 años y me impactó tanto ver la historia de este joven, cómo él anhelaba ser libre. Y ya cuando fue viejito y tuvo nietos, por fin obtuvo la libertad que tanto deseaba, ¿sí? Y recordaba mientras veía la historia de José, cómo ellos eran llevados de esclavos y eran tratados ni siquiera como seres humanos, sino como animales. Les llevaban en esos barcos, no les daban de comer, les llevaban a haciendas para que trabajen peor que animales. Y qué triste cómo el ser humano puede caer tan bajo, ¿no? ¿Cómo podemos tratar a otro ser humano de esa manera? Y es simplemente cuando no hay Dios. Y contestando a la pregunta que vimos aquí, ¿bajo qué poder quedó la humanidad? Pues es lo mismo en lo que cayó José, lo mismo que han pasado muchas personas, especialmente en el África. Y vamos a ver aquí, para corroborar con la Biblia. Voy a pedir a un hermano que me ayude leyendo en Romanos 6:16. Otro hermano Lucas 4 del 5 al 6 y otro hermano Juan 14:30. El primer hermano que lo tenga me ayuda por favor con la lectura. Amén. Romanos 6:16. La palabra del Señor dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Gracias, papi. Interesante este versículo. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Cierto? Y como les decía, creo que nunca hemos experimentado lo que es ser esclavos literalmente. Y espero que nunca lo pasemos, hermanos, porque es muy triste cuando uno ve estas historias. Igual hay de un misionero, está en dibujitos animados, pero es de estos misioneros de héroes de la fe. Y se llamaba Kabú, y que su padre era un líder de la tribu. Y de repente vienen otras personas y lo convierten en esclavo. Y él cómo añoraba la libertad. Pero sabemos que Dios nunca nos deja solos. Y él pudo conocer el evangelio, pudo conocer a Jesús y su anhelo era siempre aprender más de la Biblia, más él aprendió a leer, aprendió a escribir, aunque al principio empezó a memorizar textos bíblicos sin saber nada, sin saber leer ni escribir, pero su mayor anhelo era aprender de la Biblia y después de regresar a su pueblo, a su tribu y enseñarles a los demás, porque él quería que todos sean libres. Y aunque sabía que no todos iban a poder ser libres físicamente, sabía que en Jesús podían tener la libertad. Y aquí nos está diciendo, ¿no saben que son esclavos del que obedecen? Y aquí viene una pregunta a mi mente, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿Será que estamos siendo esclavos de Satanás sin que lo sepamos? ¿O estamos siendo esclavos de Satanás sabiendo que somos esclavos de él? Y la verdad es que yo no quisiera ser esclava de Satanás. Vamos a ver también qué nos dice Lucas 4 del 5 al 6. Otro hermano que lo tenga me ayuda, por favor. Dice lo siguiente, y le llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada
y a quien quiero la doy. Ujú. Vemos aquí que Satanás le dice a Jesús, ¿no? Arrodíllate ante mí, adórame, y te doy todo esto, mira todo lo que tengo. Ellos son míos porque me obedecen a mí, decidieron obedecerme a mí, por lo tanto, son de mi propiedad. Y lo mismo quería hacer Satanás con Jesús, pero sabemos que nuestro Salvador más que nadie sabía que al que obedece, si él obedecía a Satanás, se iba a convertir en esclavo de Satanás. ¿Y qué nos dice Juan 14:30? Otro hermano, por favor. Juan 14:30. Amén. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Ujú. Y qué bonito que nosotros también podamos decir lo mismo. Viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí, ¿cierto? Antes sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo, en el dueño de este mundo. Pero sabemos que no le duró mucho tiempo, porque después vino Jesús y le quitó ese poder. Y ahora, muy bien, vemos que por causa de esta esclavitud en la que cayó la humanidad, debía haber un plan, porque el Señor en su infinito amor no deseaba que seamos esclavos. Así como creo que si alguno de nosotros viera a alguien que está siendo maltratado, azotado, siendo vendido como un animal, creo que nos conmoveríamos, ¿verdad? E intentaríamos ayudar. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que viendo su propia creación, que estaba en esclavitud del pecado, Él fue mucho más allá? Y vemos aquí el plan de redención. Y vamos a ver qué nos dice en Primera de Juan 4, 9 y 10. Primera de Juan 4, 9 y 10. Dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y qué hermoso Salvador que tenemos, y como leíamos al principio el versículo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo. Y vamos a ver la pregunta que está a continuación. ¿Cuándo fue establecido el plan de salvación para la raza culpable? Sé que muchos lo saben, pero vamos a leer en Apocalipsis 13:8. ¿Qué nos dice Apocalipsis 13:8? Si algún hermano lo tiene, por favor, me ayuda con la lectura. La palabra del Señor dice, y todos los que moran en la tierra la adorarán, cuyos nombres no es... y todos los que moran en la tierra la adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces vemos que desde cuándo fue establecido este plan de salvación. Desde la fundación del mundo. Muy bien, muchas gracias, hermana Carmita. Vamos a ver qué nos dice Romanos 16:25. Si algún hermano lo tiene, me ayuda, por favor, con la lectura. Sí, la palabra del Señor dice, y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Vemos en el versículo de arriba decía desde el principio y ahora dice desde tiempos eternos. ¿Y qué nos dice Salmos 89:14? Amén. Dice, justicia y juicio son el fundamento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Muy bien, muchas gracias. Entonces vemos que el Señor en su infinito amor, desde el principio,
se estableció este plan de redención por amor a sus hijos, por amor a nosotros, para que no sigamos en esta esclavitud del pecado. Y aquí nos dice el objetivo del plan de redención. ¿Cuál es el objetivo de Dios a través del plan de redención? Y vamos a ir a 1 de Juan 3:1. 1 de Juan 3:1 nos dice lo siguiente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y es tan bonito porque el Señor quiere llamarnos ¿qué? Sus hijos. Quiere que seamos hijos de Él, no solo por creación, sino también por redención. ¿Y qué nos dice en Romanos 8:15 al 17? Romanos 8, del 15 al 17. Amén. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Amén, qué hermoso versículo. Y me llamó la atención mucho la parte del versículo 15 que dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre. No fuimos creados para estar en esclavitud del pecado, hermanos. Sino que continúa el versículo, dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, sino que el Señor nos adopta y nos llama sus hijos, si es que nosotros aceptamos ese llamado y estamos dispuestos a obedecer. Y aquí está una cita muy linda que nos dice, ¿qué valioso hace esto al hombre? Por la transgresión, los hijos del hombre se hacen súbditos de Satanás. Por la fe en el sacrificio reconciliador de Cristo, los hijos de Adán pueden ser hechos hijos de Dios. Al revestirse de la naturaleza humana, Cristo eleva la humanidad. Los hombres caídos son colocados donde pueden, por la relación con Cristo, llegar a ser en verdad dignos del nombre de hijos de Dios. Entonces, a esta posición nos quiere elevar el Señor, de que seamos llamados sus hijos. Ya no quiere que estemos en servidumbre de pecado. Sabemos que el mundo ahora más que nunca está terrible. Todo lo que uno ve, últimamente he estado investigando mucho acerca de la educación. Y es increíble ver cómo el ser humano, cuando se aparta de Dios, su mente realmente queda esclavizada. Y ver todo lo que ahora les están enseñando a niños de guardería, especialmente en Estados Unidos. No sé si ustedes han visto esos videos, que en vez de enseñarles colores, en vez de enseñarles, no sé, los 5 sentidos, cosas que les van a ayudar para su día a día, ahora llevan homosexuales, lesbianas, todos, y les enseñan de que ellos pueden ser lo que quieran ser, de que no eres ni hombre ni mujer, y que nadie te debe decir qué debe ser. Y yo decía, ¿cómo están confundiendo estas nuevas generaciones? Porque si no sé quién soy, que es algo tan básico del ser humano, ¿cómo voy a saber a dónde voy a ir? ¿Cómo voy a saber cuál es mi propósito de vida? Y lo que hablábamos antes de las enfermedades mentales, es una de las mayores causas, porque ahora los jóvenes no saben quiénes son, para qué fueron creados, para qué sirven, cuál es mi propósito de vida, por qué estoy aquí. Y tantas preguntas que ahora la sociedad hace que tanto no solo jóvenes, sino adultos y niños se hagan, y tenemos la respuesta en la palabra de Dios. Ahí están todas las respuestas para nuestras inquietudes. Pero el mundo está tan esclavizado en este mundo que ya no sabe reconocer
qué es qué. Y no se conforman solo en no ser hombre o mujer, ahora ya se sienten un adulto, no sé si ustedes vieron la noticia, pero ya ahora un adulto que no, que tiene el síndrome de que se cree un niño y la esposa tiene que cambiarle el pañal, tiene que darle papillas. Hermanos, de verdad nuestro mundo está entrando en, yo digo, ¿a qué vamos a llegar? Uno ya se cree gato, ya se hizo las operaciones, se pinta sus manchitas, entonces nuestro mundo está tan esclavizado en el pecado y Satanás está tan feliz de ver cómo la creación de Dios, los que fuimos hechos a semejanza de Dios, estamos cayendo tan bajo. Y por eso el Señor ahora más que nunca nos quiere restaurar. Quiere que esa imagen sea restaurada y que podamos ser llamados nuevamente hijos de Dios y dar testimonio a este mundo que está cada vez más perdido, de decir, no, sí se puede ser hijos de Dios. Sí podemos restaurar esa imagen que ha sido perdida por tanto pecado. Y qué maravilloso Salvador que tenemos que tuvo un plan desde el principio, que no le importó dar su propia vida por amor a nosotros. Y justamente en escuela sabática, uno de los estudios, no me acuerdo cuál era exactamente, veíamos cómo, por qué Abraham es llamado el padre de la fe, ¿no? Cómo él no escatimó en obedecer la orden del Señor, sabiendo que esa orden le iba a traer que tal vez dolor y sufrimiento y una pérdida muy grande, pero prefería obedecer al Señor. Y a mí me gusta justo este capítulo leerlo en Patriarcas y Profetas porque da un poco más a detalles, ¿no? Como Abraham, siendo viejito, subía al monte e Isaac, que era muy obediente a su padre, se deja atar las manos. Y yo me imagino cómo ha de haber estado el corazón de Abraham al momento en que amarraba a su hijo, porque el sacrificio no era solo coger y matarlo, tenía que abrirlo, tenía que sacarlo los intestinos, todo, ¿cierto? Ustedes saben cómo era el proceso de sacrificio, pero aún así, Abraham prefería obedecer a Dios. Así, este acto, él sabía que iba a sufrir mucho, ¿cierto? Y ahora solo pensando en la historia de Abraham, ahora pensemos en Jesús, que siendo el rey del universo, como yo les digo a los jóvenes, no necesitaba nada. El Señor realmente no nos necesita, no nos necesitaba para nada, pero fue tanto su amor que decidió dar su propia vida. ¿Para qué? Para darnos este plan de redención, para que podamos ser llamados nuevamente, ¿qué? Sus hijos, y nos adopte nuevamente a su familia, y Dios mediante muy pronto podamos estar con Él nuevamente en el reino de los cielos. Así que, hermanos, este ha sido el mensaje que he venido a compartir con ustedes en esta noche, a que no nos desanimemos y que no abramos la puerta a estas desgracias como vimos que lo hizo Adán y Eva, porque a veces un solo paso en falso, una sola mala decisión puede acarrear grandes consecuencias. Y aunque tenemos un Dios que es tan misericordioso y poderoso y que nos puede ayudar en las peores situaciones, también es un Dios que permite que, pues si hicimos algo malo, tengamos consecuencias. Pero podemos evitarnos esas cosas, hermanos. Así que orémosle mucho al Señor y cualquier cosa que hagamos, cualquier decisión que tomemos, hagámoslo con mucha oración. Porque ahora más que nunca es cuando debemos decidirnos por el Señor. Ya no hay tiempo, como a veces mi papi nos dice, ya no hay tiempo ni para pecar. Ahora más que nunca estamos a las puertas y debemos prepararnos. Así que, hermanos, es mi deseo de que todos podamos ser conscientes del tiempo en el que estamos viviendo y sobre todo ser conscientes de que aún tenemos este tiempo de gracia, de que podemos prepararnos para la eternidad. Amén, hermanos. Amén, amén. Gracias, Yarden, por compartirnos Amén. ese lindo mensaje sobre el plan de la redención. Y ahí vemos, hermanos, cómo el Señor tiene misericordia para nosotros, para sus hijos. Y Él está pendiente de que nosotros, pues, lleguemos a estar bien con Él. Solamente quería leerles una cita del deseado de todas las gentes, en donde nos dice que
Grandes eran para el mundo los resultados que estaban en juego en el conflicto entre el príncipe de la luz y el caudillo del reino de las tinieblas. Después de inducir al hombre a pecar, Satanás reclamó la tierra como suya y se llamó príncipe de este mundo. Habiendo hecho conformar a su propia naturaleza al padre y a la madre de nuestra especie, pensó establecer aquí su imperio. Pero entonces, hermanos, como hijo del hombre, Cristo iba a permanecer leal a Dios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, permanecer leales y firmes al Señor. Entonces, y de esa manera, pues, estaremos con la esperanza, la bendita esperanza de ver a nuestro amado Jesús. Gracias, Yarden, una vez más. Gracias, apreciados hermanos. El día de mañana estaremos con el siguiente mensaje, la obra de la redención. Hoy fue el plan de la redención, mañana será la obra de la redención. Por lo tanto, pues inviten a amigos, a familiares, parientes y a todos los que puedan. Y también, hermanos queridos, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos especiales que están con nosotros. Todos hermanos son especiales y pues hermanos que tal vez están por primera vez. A nuestro hermano Javier también te damos la bienvenida. Gracias por compartir con nosotros. Es una bendición tenerte acá. Y aquí tenemos hermanos que nos honran con su presencia. Gracias por compartir con nosotros. Y pues hermanos, mañana a las 7:30 estaremos iniciando con el segundo tema. Entonces, vamos a tener, pues, hermanos, vamos a ponernos de rodillas y te invito, Yarden, por favor, que tú seas quien nos despidas en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra en esta noche. También te damos gracias porque tú nos amas tanto, Señor, que desde el principio tuviste un plan para nosotros, para que nadie perezca, Señor, sino que tú quieres que todos seamos llamados hijos tuyos. Te queremos pedir que nos puedas ayudar. Danos la fuerza, Señor. Sabemos que somos débiles, que tenemos pecados, que tenemos tentaciones, Señor, pero sabemos que lo podemos vencer con tu poder y con tu ayuda. Danos esa fuerza para poder restaurar esa imagen que una vez fue perdida y poder proclamar al mundo de que tú vienes pronto. Ayúdanos, Señor, para que podamos seguir trabajando por ti y como iglesia podamos estar cada día más unidos y proclamar a los demás, a un mundo que perece con tantas enfermedades, con tantas dolencias, de que hay un Dios poderoso que nos puede salvar. Te damos gracias por todo, Señor, y ahora que nos levantamos, ayúdanos para continuar con nuestras jornadas, con nuestras vidas, pero siempre dando un buen ejemplo. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Feliz noche, queridos hermanos. Que Dios los bendiga y nos vemos, si el Señor lo permite, el día de mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Feliz Bendiciones. Hasta mañana, gracias. Buenas noches.